La habitación quedó en silencio, una quietud que parecía antinatural en el caos de urgencias. Las luces fluorescentes estallaron débilmente arrojando un brillo áspero en las paredes. Verde pálido, era una emergencia, una situación de vida o muerte. Aún así el doctor se quedó clavado en el lugar, brazos cruzados, ojos fríos. No voy a tratarlo. El doctor Harding, dijo su voz como hielo. Consiga a alguien más. La enfermera jadeó su portapapeles temblando en sus manos. El niño en la camilla gimió, su pequeño cuerpo temblando de dolor. Su piel estaba conmovida por quemaduras de Angry Red. Sus lágrimas se mezclaron con hollín. Se aferró a la mano de su padre, sus ojos marrones abiertos de miedo. El olor a tela carbonizada y carne chamuscada se aferraba al aire. Te niegas a tratar a mi hijo porque es negro. El padre gruñó, su voz baja y peligrosa. El doctor Harding no se inmutó. Yo no hago las reglas, dijo, aunque todos sabían que lo hacía. Él era el jefe de esta sala de urgencias y su palabra era ley. El agarre del padre en la mano de su hijo se tensó, su rostro era una nube de tormenta apenas lloviendo. La rabia que amenazó con estallar, pero no dijo nada. En cambio le dio al doctor una mirada que prometía venganza. El silencio se estiró espeso con palabras no dichas y apenas contuvo a Fury. Luego, con una calma repentina y deliberada, el padre dijo: te arrepentirás de esto. El doctor Harding resopló: sácalo de mi sala de emergencias, ladró girando sobre sus talones y alejándose. Momentos después el universo respondió. Más temprano ese día el incendio comenzó en la cocina, un simple accidente, un paño de cocina dejado demasiado cerca de la estufa. Las llamas se extendieron rápidamente devorando todo a su paso. Cuando el señor Johnson se dio cuenta de que la casa estaba llena de humo, James gritó corriendo hacia la habitación de su hijo. El niño estaba atrapado, su pequeño cuerpo tosiendo y llorando mientras el humo espeso lo rodeaba. El señor Johnson no dudó, agarró una manta, la empapó en agua y se envolvió con ella. Cargó hacia él infierno atravesando la puerta y recogiendo a su hijo en sus brazos. Viejo amigo, el don de su voz, caballo del humo, te tengo. El viaje fuera de la casa se sintió interminable, las llamas lamían sus talones y el calor era insoportable, pero el señor Johnson no se detuvo hasta que ambos estuvieron afuera tosiendo y jadeando por aire. Los vecinos se reunieron alrededor llamando al 911 y ofreciendo ayuda. Alguien le entregó al señor Johnson una botella de agua que vertió sobre James. Estalló él. Niño gimió de dolor, su pequeño cuerpo temblando. Quédate conmigo, James. El señor Johnson instó a que llegara ayuda. Llegó la ambulancia y los paramédicos trabajaron rápidamente estabilizando a James y llevándolo rápidamente al hospital. El señor Johnson se sentó al lado de su hijo sosteniendo su mano todo el camino. Cuando llegaron a urgencias fueron recibidos con urgencia y profesionalismo hasta que el doctor Harding apareció de nuevo en urgencias. La negativa del doctor Harding aturdió la habitación. Las enfermeras intercambiaron miradas nerviosas, inseguras de qué hacer. Sabían que no debían desafiar al médico, pero dejar al niño sin tratamiento era impensable. Doctor Harding, necesitamos estabilizarlo. Una de las enfermeras susurró que no duraría mucho más sin tratamiento. Dije. ¿Qué es otra persona? Harding se enojó. O mejor aún, transferirlo al County General. Eso podría llevar horas. La enfermera protestó. No lo logrará, no es mi problema. Harding dijo corriendo. El corazón del señor Johnson latía con fuerza en su pecho. La vida de su hijo pendía de un hilo y este hombre, el que había jurado salvar vidas, les estaba dando la espalda. Por favor, dijo el señor Johnson con la voz quebrada, era solo un niño. El doctor Harding no respondió por un momento. El señor Johnson se sintió impotente, pero luego algo cambió. Miró a su hijo, vio la confianza y el miedo en sus ojos y supo que no podía rendirse. Bien, dijo con voz de acero. Si no lo tratas, encontraré a alguien que lo haga. Se puso de pie, levantando cuidadosamente a James en sus brazos. El niño gritó de dolor y el corazón del señor Johnson se rompió un poco más, pero siguió adelante, decidido a salvar a su hijo. Las enfermeras dudaron, divididas entre seguir a los demás y hacer lo correcto. Finalmente, una de ellas dio un paso adelante. Te ayudaré, dijo en voz baja. Juntos se dirigieron hacia la puerta, pero antes de que pudieran irse, estalló una conmoción. El doctor Harding estaba gritando y el sonido de pasos pesados resonó por el pasillo. ¿Qué está pasando?, exigió Harding, volviendo furioso a la habitación de donde vino cuando vio al señor Johnson sosteniendo James. El enfermero por su lado, ¿crees que puedes salir de aquí? Harding se burló. Buena suerte encontrando a alguien más para tratarlo. El señor Johnson no respondió. Simplemente pasó junto al médico con los ojos fijos en la salida,
pero justo cuando llegaron a la puerta sucedió lo inesperado. Las puertas corredizas de la sala de emergencias se abrieron de golpe y un hombre uniformado entró. Su presencia exigió atención y todos voltearon a mirar Dr. Harding. El hombre dijo, su voz tranquila pero firme: tenemos que hablar. Harding frunció el ceño. ¿Quién eres tú? El hombre levantó una placa. Detectó a Marcus Johnson. Dijo, estoy aquí por una queja presentada en tu contra. El rostro de Harding hizo una queja. ¿De qué estás hablando? El detective Johnson miró al niño en brazos de su padre. Parece que llegamos justo a tiempo. El doctor Harding abrió la boca para responder, pero antes de que pudiera hablar el detective levantó una mano. Guárdala, dijo. ¿Vienes conmigo? Él. Señor Johnson vio cómo el detective se llevaba a Harding con el corazón palpitando con una mezcla de alivio y satisfacción. Por primera vez desde el incendio sintió un rayo de esperanza, pero la batalla aún no había terminado. James todavía necesitaba ayuda y te estaba corriendo mientras ellos. James fue llevado en silla de ruedas a otra habitación. El señor Johnson no podía quitarse la sensación de que esto era solo el comienzo. La lucha por la vida de su hijo y la justicia estaba lejos de terminar. Las protestas del Dr. Harding resonaron en el pasillo mientras el detective Johnson lo conducía. El personal de urgencias se quedó congelado. Sus ojos se movían rápidamente entre la escena que se desarrollaba en el pálido niño herido que era llevado en silla de ruedas a una habitación privada. El señor Johnson, con la mandíbula apretada, lo siguió de cerca cada paso, impulsado por una mezcla de miedo y determinación dentro de la habitación. La enfermera que había desafiado a Harding se ocupó de preparar los suministros. Vamos a cuidarlo, dijo suavemente ofreciendo una sonrisa tranquilizadora. Mi nombre es enfermera Emily. James está en buenas manos. El señor Johnson asintió con la garganta apretada. Se sentó al lado de su hijo sosteniendo su pequeña mano mientras la enfermera limpiaba cuidadosamente las quemaduras. James gimió. Las lágrimas corrían por sus mejillas manchadas de hollín, pero no gritó. El señor Johnson tiró suavemente del cabello de su hijo, susurrando palabras de consuelo por un breve momento. El caos pareció desvanecerse. Eran solo ellos tres en esa pequeña habitación. Un padre, su hijo y un extraño amable dispuesto a hacer lo correcto. Una hora antes, los Johnson vivían en un vecindario modesto del tipo donde todos se conocían. Era una tarde tranquila cuando estalló el incendio y en cuestión de minutos la calle era un hervidero de actividad. Los vecinos se apresuraron a ayudar. Algunos llamaron al 911, otros agarraron mangueras y baldes de agua. La señora Thompson, de la casa de al lado, golpeó la puerta de los Johnson gritando que salieran. Vio las llamas lamiendo las ventanas y temió lo peor, pero luego vio al señor Johnson cargando a James. Ambos tosiendo y cubiertos de hollín, pero vivos. El alivio inundó su rostro. Gracias a Dios, susurró que la ambulancia llegó poco después y los paramédicos trabajaron rápidamente para estabilizar a James. El señor Johnson insistió en viajar con su hijo al hospital mientras escupían por la calle. Las sirenas sonaban. Rezó en silencio. No era un hombre religioso, pero en ese momento habría hecho cualquier cosa para mantener a su hijo a salvo. En la sala de emergencias, la enfermera Emily trabajó diligentemente, moviendo sus manos con precisión practicada, aplicó un gel refrescante a James Burns. Su voz era tranquila y relajante. Eres tan valiente, James. Dijo su sonrisa cálida. Lo estás haciendo muy bien. El señor Johnson sintió un destello de esperanza por primera vez desde el incendio. Parecía que las cosas podrían estar bien, pero la pieza no duró. Las puertas se abrieron y entró otro doctor. Era más joven que Harding, su rostro marcado por la preocupación. Soy el doctor Patel, dijo extendiendo una mano al señor Johnson. Escuché lo que pasó, me haré cargo a partir de aquí. El señor Johnson estrechó su mano, gratitud evidente en sus ojos. Gracias, dijo su voz. Apenas por encima de un susurro. El doctor Patel no perdió el tiempo, examinó a James Burns pidiéndole a la enfermera Emily un informe detallado. Juntos discutieron las opciones de tratamiento, sus voces bajas y concentradas. El señor Johnson escuchó atentamente aferrándose a cada palabra. Justo cuando estaban finalizando un plan, la puerta se abrió de golpe otra vez. Esta vez era el detective Johnson, su expresión mugre. Tenemos un problema, él dijo con voz pesada. El doctor Harding no solo se niega a tratar a
Los pacientes ha estado bajo investigación durante meses, lo que el señor Johnson apretó los puños, por lo que el detective Johnson vio. Ha habido múltiples quejas de pacientes de color rechazados, maltratados o con mala atención. Es un patrón y finalmente estamos construyendo un caso en su contra. La enfermera Emily parecía horrorizada porque no lo han detenido antes. Es complicado. El detective Johnson admitió que Harding tiene conexiones, personas que lo han estado encubriendo, pero esto hizo un gesto hacia James acostado pálido y frágil en la cama. Esto podría ser lo que finalmente lo derribe durante las próximas horas. La sala de emergencias zumbaba con actividad. James recibió la atención que necesitaba desesperadamente y su condición comenzó a estabilizarse. El doctor Patel y la enfermera Emily trabajaron incansablemente, su dedicación un marcado contraste con la insensibilidad de Harding. El señor Johnson se quedó al lado de su hijo, su mente acelerada no podía sacudirse la imagen del doctor Harding, sus ojos fríos y palabras crueles. El hombre casi le había costado la vida a James y no se iba a salir con la suya, pero así como las cosas parecían calmarse, la tormenta volvió. Una fuerte conmoción estalló fuera de la habitación, se alzaron voces y el sonido de fuertes pasos resonó por el pasillo. El señor Johnson, tenso, entrecerró los ojos. ¿Qué ahora?, murmuró poniéndose de pie antes de que alguien pudiera responder. La puerta se abrió de golpe. El doctor Harding se quedó allí flanqueado por dos guardias de seguridad. Su rostro era una máscara de furia, sus ojos ardían con rabia desenfrenada. Escupió Jules señalando al señor Johnson. ¿Crees que puedes arruinarme? ¿Tienes otra cosa por venir? La carrera se quedó en silencio, la tensión tan espesa que era casi tangible. El señor Johnson dio un paso adelante, su expresión inquebrantable. No te tengo miedo, dijo, su voz baja y firme. Te metiste con la familia equivocada. Harding se burló, pero antes de que pudiera responder el detective Johnson entró, su placa brillando bajo las duras luces del hospital. Es suficiente, dijo firmemente Harding, estás bajo arresto. Los ojos del doctor se abrieron, su pedófilo vacilante. No puedes hacer esto, tartamudeó. Soy doctor y soy detective, Johnson replicó. Vienes conmigo. Mientras los guardias se movían para contener a Harding, él luchó, su protesta cada vez más fuerte, pero fue inútil. Lo sacaron de la habitación, sus gritos resonaron por el pasillo. La tensión se disipó lentamente, dejando un silencio incómodo a su paso. El señor Johnson exhaló, sus hombros cantaron de alivio, pero en el fondo sabía que esto estaba lejos de terminar. Cuando se volvió hacia su hijo James, agitó su pequeña voz apenas audible. Papá, voy a estar bien. El señor Johnson se arrodilló a su lado, sus ojos se llenaron de lágrimas. Vas a estar bien, amigo, dijo suavemente, te lo prometo. Pero incluso mientras decía las palabras no podía evitar la sensación de que la pelea solo estaba comenzando. La sala de emergencia se calmó una vez más mientras los gritos enojados del doctor Harding se desvanecían en la distancia. El señor Johnson se sentó junto a James, su corazón aún latía, mantenía su mano sobre su hijo sintiendo la leve calidez de la vida a la que el niño todavía se aferraba. El alivio lo invadió al saber que James ahora estaba recibiendo la atención adecuada, pero la tormenta dentro de él seguía furiosa. Sus pensamientos agitaban una marea implacable de ira y determinación. El racismo descarado de Harding casi le había costado la vida a su hijo. ¿Cuántos otros habían sufrido en silencio bajo su cuidado? El señor Johnson prometió asegurarse de que el hombre nunca volviera a dañar a otra alma, pero primero tenía que centrarse en James. La mañana había comenzado como cualquier otra. James estaba emocionado, saltando por la pequeña cocina mientras el señor Johnson preparaba el desayuno. Tenían planes para un domingo de padres, algo que ambos esperaban con ansias. Después de una semana agitada. Papá, ¿podemos hacer panqueques?, preguntó James con los ojos iluminados. El señor Johnson se rió entre dientes. Tú y esos panqueques, ¿de acuerdo? Toma la mezcla. James sonrió y saltó de su silla mientras alcanzaba la caja en el mostrador. Su codo rozó un paño de cocina y lo hizo caer sobre la estufa donde ya estaba encendida una pequeña llama. Ninguno de los dos se dio cuenta al principio. No fue hasta que el paño se encendió y el fuego se extendió a las cortinas cercanas que el pánico se instaló. El señor Johnson actuó rápidamente, agarró a James y lo sacó rápidamente de la cocina, pero el daño ya estaba hecho. Cuando llegaron los bomberos, llegó la mitad de la casa estaba envuelta en llamas. El señor Johnson había logrado salvar a James de lo peor, pero no sin lesiones. Las quemaduras del niño, aunque no pusieron en peligro su vida, fueron lo suficientemente graves como para requerir atención médica inmediata en la sala de emergencias. El doctor Patel y la enfermera Emily continuaron trabajando en James para asegurarse de que sus signos vitales permanecieran estables. El señor Johnson los observó con una mezcla de gratitud e impotencia.
De vez en cuando James se encogía o dejaba escapar un suave grito y cada vez se sentía como un cuchillo en su corazón el señor Johnson. El doctor Patel dijo que después de un rato, llevándolo a un lado, James está respondiendo bien al tratamiento, las quemaduras tardarán en sanar, pero está fuera de peligro inmediato. El alivio inundó el rostro del señor Johnson. Gracias doctor, dijo con la voz cargada de emoción. Patel asintió, lo mantendremos bajo observación durante las próximas 24 horas. Si todo va bien, debería poder irse a casa pronto. Por primera vez en lo que pareció una eternidad el señor Johnson se permitió respirar, regresó al lado de James y acarició suavemente el cabello de su hijo mientras el niño se dormía y se despertaba, pero la calma duró poco. Después esa tarde, el señor Johnson salió de la habitación para tomar un poco de aire. Los acontecimientos del día le pesaban mucho y necesitaba un momento para aclararse la cabeza. Mientras caminaba por el pasillo, notó a un grupo de enfermeras susurrando cerca del mostrador de recepción. Sus rostros estaban pálidos, sus voces eran silenciosas pero urgentes. ¿Qué está pasando?, preguntó al acercarse a ellas. Las enfermeras intercambiaron miradas nerviosas antes de que una de ellas hablara. Es la doctora Harding, dijo jejeje. Ha vuelto. Los ojos del señor Johnson se entrecerraron. ¿Qué quiere decir con que ha vuelto? Pensé que lo habían arrestado. Era otra enfermera, dijo, pero pagó la fianza. Está en el estacionamiento causando una escena sin pensarlo dos veces. El señor Johnson se dirigió furioso hacia la salida. Su sangre hirvió mientras atravesaba las puertas y salía al aire de la noche. Efectivamente, allí estaba Harding de pie junto a su coche gritando en su teléfono. ¿Crees que puedes humillarme? Harding ladró con la cara roja de furia. Os haré pagar a todos por esto. El señor Johnson no dudó, se acercó a Harding con los puños apretados a los costados. Oye, gritó. Su voz atravesó la noche. Tienes mucho nervios al mostrar tu cara aquí. Harding entrecerró los ojos al reconocer al señor Johnson. Tú, se burló, no has hecho lo suficiente, gracias a ti mi carrera está en juego. Te hiciste eso a ti mismo. El señor Johnson respondió, eres una desgracia para tu profesión. Harding dio un paso más cerca. Su postura agresiva. Cuidadoso, Johnson dijo en voz baja, no sabes con quién te estás metiendo. El señor Johnson se mantuvo firme. Tú tampoco. Antes de que Arden pudiera responder, el sonido de las sirenas que se acercaban llenó el aire. El auto del detective Johnson se detuvo con un chirrido en el estacionamiento y salió con una expresión ilegible. ¿Qué está pasando aquí?, exigió el detective, sus ojos comenzando entre los dos hombres. Harding sonrió. Solo una conversación amistosa, dijo, su tono goteando sarcasmo. El detective Johnson no se lo creía. Harding, estás violando tus condiciones de fianza. Dijo que no se supone que estés cerca de este hospital. Harding, el trabajo vaciló. Ya me iba, dijo rápidamente retrocediendo hacia su auto. No tan rápido, el detective dijo, vienes conmigo. Dos oficiales se acercaron colocando a Harding y esposas una vez más. Esta vez no se resistió, aunque su mirada nunca se apartó del señor Johnson. ¿No has visto lo último de mi? Harding siseó mientras se lo llevaban. El señor Johnson lo vio irse, su pecho subía y bajaba con adrenalina. Este lado de Harding siendo llevado de nuevo trajo una sensación de satisfacción, pero no fue suficiente. Sabía que esta pelea no había terminado cuando el detective se acercó. El señor Johnson extendió una mano. Gracias, dijo por todo. El detective Johnson le estrechó la mano con firmeza. Solo estamos empezando, dijo. Harding va a pagar por lo que ha hecho, pero va a llevar tiempo. El señor Johnson asintió. Lo que sea necesario, dijo, estaré listo más tarde. Esa noche el señor Johnson regresó a la habitación de Ham. El niño estaba dormido, su pequeño pecho subiendo y bajando a un ritmo constante. La enfermera Emily estaba sentada cerca vigilando a su paciente. Es un luchador, dijo suavemente, al igual que su padre. El señor Johnson sonrió levemente. Con el corazón henchido de orgullo y amor, se sentó al lado de James y su mano una vez más encontró a sus hijos. Por ahora, lo peor parecía haber pasado, pero el señor Johnson sabía que no debía bajar la guardia. La lucha por la justicia estaba lejos de terminar y él estaba listo para lo que viniera después. El silencioso zumbido del turno de noche del hospital solo se interrumpía con el rítmico pitido de un monitor cardíaco junto a la cama de James. El señor Johnson se sentó en la habitación con poca luz mirando a su hijo dormir. Sintió una extraña mezcla de alivio y agotamiento, pero debajo de todo eso todavía ardía un fuego. El arresto del Dr. Harding fue una pequeña victoria,
pero el señor Johnson sabía que la lucha no había terminado mientras miraba por la ventana hacia la ciudad oscura. Los recuerdos comenzaron a surgir, momentos que había tratado de enterrar. No era la primera vez que el señor Johnson se cruzaba con el doctor Harding. Años antes de que James naciera, el señor Johnson había estado en una situación similar al llevar a su hermano menor al hospital después de un ataque de asma severo. Habían esperado en la misma sala de emergencias desesperados por ayuda y Harding también había sido el médico asistente en ese momento, pero en lugar de ayudar, Harding los había hecho esperar. Tomen una semilla. Harding había dicho apenas mirándolos: llegaremos a ti cuando podamos. Habían esperado más de una hora cuando otro médico entró. Era casi demasiado tarde. El hermano del señor Johnson había sobrevivido, pero la entrada dejó un sabor amargo. Había presentado una queja en ese entonces, pero nada había salido de ella. Ahora, todos estos años después, aquí estaba de nuevo luchando la misma batalla. El peso de esos recuerdos alimentó la resolución del señor Johnson. Esta vez no dejaría escapar a Hardin. La vida de su hijo había estado en juego y no se detendría hasta que Hardin se enfrentara a consecuencias reales. Un golpe en la puerta lo sacó de sus pensamientos. La enfermera Emily entró con una bandeja de suministros. ¿Cómo está James?, preguntó con voz suave. Está durmiendo. El señor Johnson respondió: gracias por todo lo que has hecho. Emily sonrió. Solo hago mi trabajo, pero eres el que ha sido fuerte por él. Tienes suerte de tenerte. El señor Johnson asintió, pero antes de que pudiera responder, la puerta se abrió de nuevo. Esta vez era el detective Johnson. ¿Te importa si entro?, preguntó el detective. Por supuesto, el señor Johnson dijo haciendo un gesto hacia la silla a su lado. El detective Johnson se sentó con expresión seria. Quería ponerte al día sobre Harding. Tenemos un caso sólido, pero se necesitará más que solo este incidente para derribarlo. Necesitamos registros de testigos. Cualquier cosa que muestre un patrón de comportamiento. El señor Johnson se inclinó hacia adelante con los ojos entrecerrados. ¿Qué puedo hacer? El detective sacó un bloc de notas. Comience por contarme todo. Si hay alguna historia entre usted y Harding, algún otro incidente que conozca. Necesitamos documentarlo durante la próxima hora. El señor Johnson contó la historia del ataque de asma de su hermano y la negligencia que habían enfrentado. Describió cada detalle, cada sentimiento de impotencia y rabia. El detective Johnson escuchó atentamente y tomó notas. Cuando terminaron, el detective se puso de pie y se metió el bloc de notas en el bolsillo. Esto es bueno, dijo, pero vamos a necesitar más. Estaré en contacto cuando el detective se fuera. El señor Johnson sintió un renovado sentido de propósito. No solo estaba luchando por James, estaba luchando por todos. Harding y agraviado. A la mañana siguiente, los primeros rayos de sol se filtraron a través de las persianas del hospital y arrojaron un suave resplandor sobre la habitación. Che movió los párpados y se abrió. El señor Johnson se inclinó y sonrió. Su cara: hey amigo, dijo suavemente. ¿Cómo te sientes, James?, parpadeó su voz apenas un susurro. La enfermera sedienta Emily apareció casi de inmediato ofreciendo un pequeño vaso de agua. James bebió lentamente, sus ojos escaneando la habitación. Cuando vio a su padre le dio una leve sonrisa. ¿Te quedaste toda la noche?, preguntó. Por supuesto, el señor Johnson dijo. No voy a ninguna parte. James asintió, su pequeña mano extendiéndose hacia su padre. Por un momento el mundo exterior no importaba. Todo lo que importaba era que James estaba a salvo. Pero la pieza no duró mucho. Una conmoción en el pasillo rompió la calma. Las voces se alzaron y el sonido de pasos apresurados se hizo más fuerte. El señor Johnson se tensó, intercambiando una expresión preocupada con la enfermera Emily. ¿Qué está pasando ahí fuera?, preguntó. Emily se acercó a la puerta asomándose con cautela. Su rostro palideció y rápidamente cerró la puerta detrás de ella. Es Harding, susurró. La espalda del señor Johnson se puso de pie de un salto. Pensé que estaba detenido. Emily negó con la cabeza. Debió haber pagado la fianza de nuevo. Pero está aquí y está causando una escena. Antes de que el señor Johnson pudiera responder, la puerta se abrió de golpe. Harding se quedó allí, con la cara retorcida de ira, sus ojos clavados en el señor Johnson. ¿Crees que puedes arruinar mi vida?, escupió Harding. No tienes idea de con quién estás tratando. Emily dio un paso adelante bloqueando el camino de Harding.
No se supone que estés aquí, dijo con firmeza. La seguridad está en camino. Harding la ignoró. Su enfoque estaba completamente en el señor Johnson. Esto no ha terminado. Gruñó. Te haré pagar por lo que has hecho. El señor Johnson sintió que le hervía la sangre. Dio un paso adelante, parándose entre Harding y su hijo. Sal, dijo con voz baja y peligrosa. Ya has hecho suficiente. Harding abrió la boca para responder, pero antes de que pudiera, llegaron 2 guardias de seguridad. Lo agarraron por los brazos. Ya está. Harding, uno de ellos dijo, vámonos. Mientras se llevaban a Harding, él siguió gritando. Voz resonando por el pasillo: esto no ha terminado, te arrepentirás de esto. El señor Johnson lo vio irse, sus manos apretadas en puños. La F estaba lejos de terminar, pero no retrocedía. La habitación se sentía más pesada que antes. La tensión aún persistía por el último arrebato del Dr. Harding. James O. Young podía sentir la inquietud de su padre. Su pequeña voz rompió el silencio. Papá es el mal doctor. Se fue. El señor Young forzó una sonrisa tranquilizadora. Si amigo se fue, no nos va a molestar más, pero... Incluso mientras lo decía, el señor Johnson sabía que la verdad era mucho más complicada. Harding no era solo un médico deshonesto, era un síntoma de un sistema roto, y los sistemas no cambiaban de la noche a la mañana. El detective Johnson regresó al hospital con una carpeta debajo del brazo. Su rostro estaba serio, pero había un brillo de determinación en sus ojos. Tenemos un caso más grande ahora, dijo mientras se sentaba al lado del señor Johnson. El regreso de Harding fue imprudente, pero nos dio influencia. La junta del hospital finalmente está escuchando. El señor Johnson se inclinó hacia adelante. ¿Qué necesitas de mí? ¿Tu voz? El detective respondió, y las voces de los demás. Hemos comenzado a contactar a pacientes y familias que presentaron quejas. Si podemos obtener suficientes testimonios, tendremos un caso sólido para no solo revocar la licencia médica de Harding, sino también presentar cargos criminales. La enfermera Emily entró en la habitación y escuchó la conversación. Testificaré, dijo sin dudarlo. He visto demasiado a lo largo de los años. No se le debería haber permitido practicar esto. El detective Johnson asintió con la cabeza. Cada declaración cuenta. Estamos construyendo una línea de tiempo que muestra un patrón de negligencia y discriminación. El señor Johnson sintió una oleada de esperanza. Déjanos hacerlo. Dijo que lo derribaran. Los siguientes días trajeron una extraña sensación de normalidad. James continuó recuperando su fuerza lentamente, incluso logró reírse un poco mientras la enfermera Emily le contaba historias tontas durante sus turnos. El señor Johnson pasó su tiempo hablando con otras familias, recopilando historias de sus experiencias con Harding. Cada testimonio agregó peso al caso creciente, presentando una imagen de un hombre que había dejado que el prejuicio guiara sus decisiones, poniendo en peligro innumerables vidas. Pero debajo de la superficie, el señor Johnson sabía que esta calma era temporal. Harding no era el tipo de hombre que se iba en silencio. La junta directiva del hospital convocó una reunión especial para abordar las acusaciones contra Harding. El señor Johnson, junto con otras familias y el personal, fue invitado a compartir su experiencia. La sala de conferencias estaba llena de tensión mientras la gente ingresaba en voz baja al frente de la sala. Los miembros de la junta estaban sentados con expresiones que mezclaban preocupación e incomodidad. El detective Johnson estaba cerca. Su presencia fue un recordatorio de la gravedad de la situación cuando comenzó la reunión. Una por una, las familias y el personal tomaron la palabra. Hablaron del daño que había causado a las vidas, que había puesto en peligro a los pacientes que había despedido. Cada historia fue un puñetazo en el estómago. El peso de su dolor colectivo llenaba la sala. Finalmente, fue el turno del señor Johnson. Mantuvo la mirada firme mientras se dirigía a la junta. Mi dolor casi se desvaneció por culpa del Dr. Harding. Comenzó, y no es el primero. ¿Cuántos más tienen que sufrir antes?
Algo cambia. La habitación estaba en silencio mientras el señor Johnson contaba su historia. Habló del incendio, la visita a urgencias y la fría negativa de Harding a tratar a James. Su voz temblaba de emoción, pero no saludó. Cuando terminó, la habitación estalló en aplausos, una ola de apoyo de los que se habían reunido, pero justo cuando los miembros de la junta estaban a punto de deliberar, la puerta se abrió de golpe. Ardinstroe entró flanqueado por su abogado. Su rostro era una máscara de desafío. «Esto es una farsa», gritó. «Estás tratando de arruinarme con mentiras y verdades». La habitación quedó en silencio, todos los ojos abiertos. Harding, sus abogados dieron un paso adelante presentando una pila de documentos. «Mi cliente ha servido a este hospital durante más de 2 décadas». El abogado dijo que salvó innumerables vidas. «Estas acusaciones son infundadas y están impulsadas por venganzas personales». El detective Johnson intervino, su voz tranquila pero firme. «Tenemos evidencia, testimonios de Harding, registros y un claro patrón de comportamiento». Harding se burló. «¿Crees que puedes derribarme? He tratado con cosas peores». Antes de que alguien pudiera responder, un sonido repentino destrozó la atmósfera tensa. James, que había estado sentado tranquilamente en la parte de atrás de la sala, habló. «Eres un mal doctor», dijo su pequeña voz cortando el silencio. «No me ayudaste cuando estaba herido». La sala se volvió hacia James. Sus inocentes palabras golpearon más fuerte que cualquier argumento. Harding pareció momentáneamente aturdido. Por un momento, se quedó quieto y luego el presidente de la junta habló. «Doctor Harding, sus acciones han puesto a este hospital y a sus pacientes en riesgo. Con efecto inmediato, su licencia médica está suspendida en espera de una investigación completa». La sala estalló una vez más, esta vez con una mezcla de alivio y justicia. Pero Harding no había terminado. «Esto no ha terminado», gruñó mientras la seguridad lo escoltaba afuera. «Todos lamentarán esto, la decisión de la junta de suspender al doctor Harding envió ondas a todo el hospital». El personal susurró al respecto en los pasillos, los pacientes hicieron preguntas y las noticias locales comenzaron a tomar nota. Para muchos, parecía que finalmente se estaba haciendo justicia. Pero para el señor Johnson se sintió como la calma antes de una tormenta inevitable. Sabía que Harding no caería sin luchar. 2 días después de la reunión de la junta, el señor Johnson se sentó junto a James en su habitación del hospital. El niño se estaba recuperando bien de sus quemaduras, sanando más rápido de lo esperado. Estaban jugando a un simple juego de cartas cuando el teléfono del señor Johnson sonó. Era un mensaje de un número desconocido. «Crees que has ganado, te has hecho un enemigo poderoso, cuida tu espalda». El señor Johnson miró el mensaje apretando la mandíbula. Su primer instinto fue restarle importancia como fanfarronería vacía, pero algo en él parecía demasiado deliberado. Rápidamente reenvió el mensaje al detective Johnson. En cuestión de minutos el detective volvió a llamar. «Esto podría ser de Harding o alguien conectado a él». El detective Johnson dijo. «Rastrearemos el número, pero mientras tanto estén atentos. Si notan algo inusual, llámenme inmediatamente». El señor Johnson colgó. Su mente acelerada no podía dejar que esta amenaza lo distrajera de la recuperación de James, pero tampoco podía ignorar la persistente sensación de que algo más grande vendría más tarde. Esa noche el señor Johnson salió a tomar un café. Mientras regresaba a la habitación de James, notó a un hombre merodeando cerca del final del pasillo. El hombre estaba vestido de civil, pero su postura y la forma en que escaneó el área activaron las alarmas en la mente del señor Johnson. Decidió acercarse. «¿Puedo ayudarlo?», preguntó el señor Johnson manteniendo su tono neutral. El hombre sonrió pero no llegó a sus ojos. «Solo esperando a un amigo», dijo, su voz demasiado casual. El señor Johnson asintió pero no se movió. El hombre se movió incómodo bajo su mirada antes de murmurar algo y alejarse. El señor Johnson lo vio irse. Sus sospechas crecieron cuando regresó a la habitación de James. Encontró a la enfermera Emily allí revisando los signos vitales de James. Miró al señor Johnson sintiendo su tensión. «¿Está todo bien?», preguntó. «No estoy seguro». El señor Johnson admitió que había un hombre en el pasillo. Algo en él se sentía mal. Emily frunció el ceño. «Lo reportaré a seguridad». «No podemos correr ningún riesgo». El señor Johnson asintió pero sus nervios persistieron. No podía quitarse la sensación de que estaban siendo observados. Al día siguiente el detective Johnson llegó con noticias. El mensaje de texto había sido rastreado hasta un teléfono quemador, haciendo casi imposible rastrear a su dueño. Sin embargo, el detective tenía algo más, un aviso anónimo que recibimos sobre las conexiones de Harding. El detective Johnson explicó. «Aparentemente ha estado involucrado en algunos negocios
disturbios fuera del hospital. Si podemos investigar más profundo podríamos descubrir algo que podría llevar a cargos más serios. Los ojos del señor Johnson se entrecerraron. ¿Qué tipo de negocios? Fraude financiero, recetas ilegales y posiblemente vínculos con algunos individuos desagradables. El detective dijo que si podemos probar algo de esto fortalecerá nuestro caso. En ese momento la enfermera Emily y debajo de la habitación una mirada de determinación en su rostro. He estado investigando por mí cuenta. Dijo que hay archivos en los archivos del hospital, registros de pacientes que Harding trató o más bien no trató. Algunos de esos archivos fueron marcados como confidenciales sin ninguna buena razón. El detective Johnson levantó una ceja. Esa podría ser la prueba irrefutable que necesitamos. Emily asintió. Puedo obtener acceso, pero tendré que tener cuidado. Si Harding todavía tiene amigos aquí, podrían intentar cubrir sus huellas. El señor Johnson los miró a ambos con una nueva sensación de esperanza. Hagámoslo, dijo, lo que fuera necesario. Esa noche, cuando el hospital se calmó, el señor Johnson intentó descansar. James dormía profundamente. Su pequeño pecho subía y bajaba a un ritmo constante, pero el sueño no le llegaba fácilmente. Su mente era un torbellino de pensamientos sobre Harding, las amenazas y la lucha por la justicia. Alrededor de la medianoche, un ruido repentino lo despertó de golpe. Era débil pero inconfundible. El sonido de la manija de una puerta que se estaba probando. El corazón del señor Johnson se aceleró. Sus ojos se dirigieron rápidamente a la puerta. Se posicionó rápidamente entre la puerta y la cama de James. Quienquiera que estuviera al otro lado intentó la manija de nuevo con más fuerza esta vez. ¿Quién está ahí? El señor Johnson gritó con voz firme. Hubo una pausa y luego el sonido de pasos apresurados que se retiraban por el pasillo. El señor Johnson llamó de inmediato al detective Johnson, quien prometió enviar oficiales al hospital en minutos. La seguridad y la policía estaban revisando el área. No encontraron señales del intruso, pero el incidente dejó a todos nerviosos. A la mañana siguiente, el detective Johnson dio noticias preocupantes. Hemos confirmado que el hombre que vio en el pasillo ayer está relacionado con Harding. El detective dijo que te ha estado vigilando, posiblemente para intimidar o reunir información. Los puños del señor Johnson se apretaron. Esto tiene que terminar. El detective Johnson le aseguró que nos estamos acercando a Harding, pero debemos permanecer vigilantes. Está desesperado y los hombres desesperados hacen cosas peligrosas. Los hospitales, una vez estériles, ahora se sentían como un campo de batalla. Cada crujido de una puerta, cada sombra que se extendía demasiado, enviaba olas de tensión a través del señor Johnson. El incidente de la noche anterior no fue un accidente, fue un movimiento calculado, un recordatorio de que Harding todavía estaba jugando su juego retorcido. James permaneció ajeno a la tormenta que se arremolinaba a su alrededor. Su enfoque en su recuperación, pero la vigilancia del señor Johnson nunca vaciló. No solo estaba protegiendo la salud de su hijo, lo estaba protegiendo de un enemigo invisible. El día comenzó como cualquier otro. Las enfermeras se movieron entre las habitaciones, los médicos revisaron los registros y James estaba programado para un chequeo de rutina. El señor Johnson, ahora familiarizado con los ritmos del hospital, se permitió un momento de respiro. Salió para tomar un desayuno rápido de la cafetería. Cuando regresó, su corazón cayó. La cama de James estaba vacía. El pánico se apoderó de él mientras escaneaba la habitación, la puerta del baño estaba abierta, las sábanas de la cama retumbaban levemente, pero no había señales de su hijo. La enfermera Emily gritó y salió corriendo al pasillo. Emily llegó en cuestión de segundos, su rostro reflejaba el pánico. ¿Qué pasa? James se ha ido. La voz del señor Johnson era frenética. Emily activó de inmediato los protocolos de emergencia del hospital, los anuncios sonaron en lo alto pidiendo un cierre, el personal se apresuró a asegurar todas las salidas y el detective Johnson, que ya estaba en el lugar, se unió a la búsqueda. No podría haber ido muy lejos. Emily dijo con voz firme pero tensa, lo encontraremos. Mientras la búsqueda se intensificaba, el equipo del detective Johnson revisó las imágenes de seguridad. Momentos después, encontraron lo que buscaban, un hombre con uniforme de conserje.
Wheeling a carrito de lavandería fuera de la habitación de James. Ese es el, dijo el señor Johnson mientras estrechaba la mano mientras señalaba la pantalla. Ese es el mismo hombre del pasillo. El detective asintió con tristeza. Estamos en eso. No ha salido del edificio. Las imágenes mostraban al hombre dirigiéndose hacia el ascensor de servicio. Una escalofriante comprensión se apoderó de todos. Estaba tratando de sacar a James de contrabando bajo la GU del personal del hospital. Las puertas del ascensor se abrieron al sótano del hospital, un laberinto tenuemente iluminado de salas de mantenimiento y áreas de almacenamiento. El equipo de detectives se movió rápidamente dividiéndose para cubrir más terreno. El señor Johnson insistió en unirse a la búsqueda, su determinación inquebrantable. Después de lo que pareció una eternidad lo escucharon el débil sonido del llanto de un niño. De esta manera gritó el señor Johnson liderando la carga. Encontraron a James en un almacén sentado en el suelo, su rostro surcado de lágrimas. El hombre con uniforme de conserje estaba acorralado, su rostro pálido mientras la seguridad se acercaba. Aléjate de mi hijo, rugió el señor Johnson corriendo hacia James y tirando de él en un abrazo protector. El hombre no se resistió mientras estaba esposado y le quitó los ojos. Sin embargo, llevaba un mensaje de desafío, como si el juego estuviera lejos de terminar con James a salvo. La policía comenzó a interrogar al hombre cuyo nombre fue revelado como Carl Enson, un antiguo socio del Dr. Jardín. Bajo presión, Carl confesó trabajar bajo las órdenes de Jardín. Querías influencia. PRL admitió, dijo que si podía asustarte para que abandonaras el caso, podría irse limpio. La habitación quedó en silencio mientras el detective Johnson procesaba la información. La desesperación de Jardín había alcanzado un nuevo nivel. Apuntar a un niño para protegerse a sí mismo, ¿eso es suficiente para escalar los cargos? El detective dijo que su voz era firme. Lo ha hecho, pero el señor Johnson no estaba satisfecho. Quiero confrontarlo, dijo que quería ver el daño que ha hecho. Más tarde ese día, con Jardín nuevamente bajo custodia, al señor Johnson se le concedió una breve reunión bajo supervisión policial. Entró en la habitación, sus ojos ardían de furia. Jardín se sentó a la mesa, sus manos tosieron. Su actitud, una vez orgullosa, se redujo a una sonrisa. Venga a regodearse, se burló el señor Johnson. No se sentó, se inclinó hacia adelante, su voz baja y controlada. Cruzaste una línea cuando viniste tras mi hijo. La sonrisa de Jardín vaciló por un momento, pero se recuperó rápidamente. ¿Crees que esto se acabó? He sobrevivido a cosas peores. No, dijo firmemente el señor Johnson. No sobrevivirás a esto. Estás acabado. Se dio la vuelta para irse, pero antes de salir dio un golpe final. Pasarás el resto de tu vida sabiendo que te golpeó un niño pequeño y su padre. Jardín no dijo nada mientras la puerta se cerraba detrás del señor Johnson, pero la derrota en sus ojos era inconfundible. Cuando el señor Johnson regresó a la habitación de Ham, sintió un peso que se le quitaba de los hombros. Jardín estaba detenido. El caso en su contra era más fuerte que nunca, pero justo cuando empezó a sentir una sensación de cierre, su PAM zumbó con un nuevo mensaje. Ganaste esta ronda, pero la pelea no ha terminado. El señor Johnson miró la pantalla. Su determinación se endurecía. Sabía que el camino por delante seguiría siendo Frau con desafíos, pero estaba listo. El mensaje permaneció en la pantalla del señor Johnson como una sombra que se negaba a desaparecer. No era de Jardín. Estaba encerrado en espera de juicio. Era otra persona, alguien que todavía le era leal, alguien que no dejaría que esta pelea terminar tan fácilmente. Pero el señor Johnson se había enfrentado al fuego antes y no se echaría atrás. Ahora miró a James, que dormía pacíficamente. Su hijo había pasado por suficiente, era hora de terminar con esto de una vez por todas. En los días previos al juicio de Jardín, el hospital experimentó un cambio radical, se implementaron nuevas políticas para garantizar la seguridad del paciente y eliminar la discriminación. La enfermera Emily se convirtió en una heroína dentro de la comunidad del hospital por su valentía y por exponer a Jardín, ganando un reconocimiento generalizado, pero para el señor Johnson, la batalla estaba lejos de terminar. El detective Johnson trabajó incansablemente para construir un caso sólido y la lista de testigos contra Jardín se hizo más larga día a día. Familias de todos los ámbitos de la vida se presentaron, cada una con desgarradoras historias de negligencia y prejuicio. El señor Johnson se preparó para testificar sabiendo que su voz tendría peso, pero la amenaza de represalias hirió gravemente la noche anterior al juicio de Jardín.
El señor Johnson recibió otro mensaje mañana. No cambia nada de lo que te arrepentirás. Le mostró el mensaje al detective Johnson, quien inmediatamente tomó acción. La seguridad alrededor del señor Johnson y James estaba reforzada con oficiales apostados afuera de su casa y habitación del hospital, pero incluso con estas precauciones la amenaza se sentía personal, acechando como una tormenta en el horizonte. El señor Johnson no durmió esa noche. En lugar de eso, se sentó junto a la cama de James. Su mente corría por cada escenario posible. Había llegado demasiado lejos para dejar que el miedo lo detuviera. Ahora la sala estaba repleta. Los reporteros llenaron las últimas filas, sus cámaras y cuadernos listos para capturar cada momento. Las familias que habían sufrido bajo el cuidado de Harding, unidas por su dolor compartido, dolor y determinación. Harding entró a la sala con un traje pulcramente planchado, su expresión fría e ilegible. Su abogado lo siguió de cerca llevando un maletín lleno de estrategias de defensa que frente a la abrumadora evidencia parecía feudal. El señor Johnson subió al estrado primero. La sala quedó en silencio mientras relataba los eventos de ese fiel día: el incendio, la sala de emergencias y la negativa de Harding a tratar a James. Su voz era firme, pero la emoción en sus palabras era apacible. Miró a mi hijo y decidió no valía la pena salvarlo. El señor Johnson dijo que es gay y nunca dejará a Harding. Ningún niño debería sentir que su vida es menos valiosa por el color de su piel. Su testimonio marcó el tono del juicio. Uno por uno, otros testigos siguieron a cada uno, agregando al caso Danning contra Harding. La enfermera Emily proporcionó evidencia crítica, incluidos los archivos confidenciales de pacientes que había descubierto, que revelaron un patrón de prejuicio racial que se extendió por años. Después de días de testimonio, el jurado deliberó. La tensión en la sala del tribunal era sofocante mientras todos esperaban la decisión que determinaría el destino de Harding. Finalmente, el jurado regresó. Las 4 personas se pusieron de pie. Su expresión era resuelta. Nosotros, el jurado, encontramos al acusado, el Dr. Richard Harding, culpable de todos los cargos. La sala estalló en lágrimas de alivio y triunfo mientras las familias se abrazaban. El señor Johnson sintió que se le quitaba un peso de los hombros. Una sensación de justicia finalmente se hizo realidad. La compostura de Harding se quebró por primera vez. Su rostro desapareció y fue reemplazado por una mirada de incredulidad y enojo cuando lo llevaron esposado. Pasaría el resto de su vida tras las rejas. Despojado de su licencia y su poder en las semanas posteriores al juicio, la vida lentamente volvió a la normalidad para el señor Johnson y James. El hospital implementó un nuevo liderazgo que priorizaba la igualdad y el cuidado del paciente. La enfermera Emily fue promovida, sus esfuerzos fueron celebrados tanto por el personal como por la paciencia. James se recuperó por completo, su resiliencia inspiró a todos a su alrededor. Una noche, mientras estaban sentados en el porche viendo la puesta de sol, James miró a su padre. «Papá, ¿los malos se fueron ahora?», preguntó. El señor Johnson sonrió y acercó a su hijo. «Se fueron, amigo, y nunca volverán». Pero justo cuando habló, su teléfono vibró con un mensaje final: «Puede que hayas ganado, pero esto no ha terminado, otros se levantarán». El señor Johnson miró la pantalla, su determinación no se tambaleó. Borró el mensaje y volvió su atención a James. «Déjalos venir», dijo en voz baja, «estaremos listos».